En todos mis videos has escuchado que es importante avellanar antes de colocar los tornillos en tu madera o MDF. Quédate viendo este video para que veas algunas alternativas y lo importante que es hacer eso para todas tus creaciones. En varios de mis videos has visto cómo utilizo este tipo de broca avellanadora, que tiene la parte que te hace el cono para que insertes el tornillo y una pequeña broca o mecha que hace una perforación en esa madera o MDF que estés utilizando. Este es otro tipo de avellanador que también utiliza mucha gente que trabaja con metales. Como ves, tiene el cono pero carece de la broca que hará la primera perforación. Igualmente, este es un tipo de broca que se utiliza para maderas. Ves que tiene una punta aguda que te permite hacer centro fácilmente. Y esta es una broca para metales. Ambas puedes utilizarlas, pero esta es más precisa a la hora de trabajar con MDF o madera. Ahora vas a ver una alternativa que si no tienes o no consigues este tipo de broca, utilizando este tipo de avellanador o cualquiera de estos tipos de mecha, podrás hacer un acabado excelente. Sé que habrás escuchado a mucha gente decir que no hace falta avellanar o preperforar los tornillos que vas a colocar. En este video voy a tratar de romper todos esos mitos. Primero utilizaré dos piezas de madera para hacerte una pequeña demostración. En la primera simplemente preperforaré para que puedas ver si es necesario o no avellanar. Con esto estoy logrando que pase fácil el tornillo a través de la primera madera. Haré un par de perforaciones utilizando la broca avellanadora que ya me has visto utilizar muchísimas veces. Esta broca, además de hacer la preperforación que hice con la broca normal, te permitirá crear un pequeño cono en el que empotre tu tornillo. Aquí puedes ver el pequeño cono del que te hablaba. Ahora voy a proceder a tratar de unir esta madera con esta que acabo de perforar. Coloco primero los tornillos que voy a apretar y vamos a ver qué tal funciona en la madera avellanando y sin avellanar, únicamente preperforando. Ya estoy viendo acá que el tornillo no entró perfectamente. Fíjate que no está al ras. Trataré de aplicar un poco de más fuerza en el segundo ya que tengo una sujeción más firme. Igualmente no logré que entrara y créeme que mi taladro tiene bastante potencia. Evidentemente, al crear el agujero para el cono con el avellanador, sí quedó al ras o penetró perfectamente para luego poder aplicar un laminado decorativo sin que nos interfieran las cabezas de los tornillos. Vamos a ver cómo funciona ahora en el MDF. Para estas piezas de MDF cubierto con melamina, voy a repetir el caso. Primero vamos a colocarlo en donde la melamina de arriba fue primeramente preperforada con una broca. Intento dar más fuerza y ves que vencí aislando el tornillo con la melamina que está abajo. Por lo tanto no va a entrar nunca. Por más fuerza que hagas, nunca va a llegar a quedar al ras. Para el que ya está avellanado con la mecha avellanadora, ya tengo el cono creado para colocar el tornillo. Y por supuesto que queda empotrado con respecto a mi primera melamina. Otra cosa que he visto hacer a miles de personas, que a mi manera de ver no es correcto, es colocar el tornillo sin ni siquiera preperforar. Vamos a intentar hacerlo acá, primero suavemente,
Ya que agarramos masa en el primer MDF, trataré de meterlo con fuerza hasta lograr que quede empotrado. En este caso se venció bastante bien, aunque se maltrató un poco la melamina, pero sí logré que quedara bastante empotrado. Pero en mi experiencia normalmente no llegamos ni siquiera a empotrarlo en la melamina, por lo tanto tampoco te recomiendo esto porque el acabado no será mejor que avellanando. Ahora les quiero enseñar a hacer algo que me parece sumamente importante, que es qué hacer cuando no tienen este tipo de avellanador. Realmente les enseñaré a repetir un proceso que les funcionará para utilizar un avellanador como el que utiliza la gente que trabaja con metales, una broca para metales o una broca para madera. Lo importante que tenemos que hacer es tener también una broca delgada, aproximadamente del mismo espesor que el tornillo que vamos a utilizar. Primero les explicaré cómo se utiliza con este tipo de avellanador. Van a hacer en la madera o MDF que desean colocar el avellanado. Coloquen a la potencia adecuada su destornillador. Si ven que no entra a la primera, pues colóquenle más potencia hasta lograr el espacio suficiente para que entre la cabeza del tornillo que van a colocar. Ahora voy a hacer lo mismo con una broca para metales. Como ven, es un poco difícil el controlar la entrada de la mecha. Por eso esta no es la mecha recomendada para utilizar ni con MDF ni con madera. Traten de mantener el control hasta lograr que simplemente logren un pequeño agujero. Haré lo mismo con este tipo de brocas, que es la especial para madera, que tiene una punta más afilada que me permite hacer centro y tener un mayor control de cómo estoy penetrando en la madera. Como ven, fue mucho más fácil controlar el no pasarme en la penetración. Ahora, utilizando una broca más delgada, aproximadamente del diámetro de lo que es el tornillo que vamos a utilizar, haré centro en las 3 perforaciones y traspasaré el primer material al que deseo colocar el tornillo. Voy ahora con el segundo, el que hice con la broca de metal. Busco el centro y hago el hueco hasta traspasar el material. Igualmente haré con la tercera, que utilicé la broca para madera. De esta manera ya tengo preperforadas las 3 perforaciones. Ahora vamos a colocar los 3 tornillos en las 3 avellanadas que hicimos con las diferentes brocas. Como ven, aquí en la primera ya quedó al ras y queda perfectamente realizado, como si tuviéramos la broca avellanadora que suelo utilizar en todos mis videos. En la segunda, que es la que hicimos con la broca de metal, podemos ver que queda perfecto. Lo único importante es que sepamos que el diámetro es aproximadamente el de la cabeza del tornillo que vamos a utilizar. Pero fíjense que la de metal fue un poco difícil de controlar cuánto estaba entrando. Ahora vamos con la perforación que hicimos con nuestra broca para madera, que es la que les recomiendo porque les va a ser más fácil ser precisos donde van a taladrar. Apretamos y vemos que quedó un poco más adentro, pero eso es porque yo apreté mucho con el destornillador. Igualmente el resultado es bueno, como el que utilizamos con la broca de metal. Y vemos que utilizando cualquiera de estas 3 opciones les será muy útil, aunque no tengan la broca especializada. Ahora ya sabes que con algo de ingenio puedes resolver tus muebles aunque no tengas la broca de avellanar especializada. Espero te sea muy útil esta información. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Te espero en mi próximo video y recuerda darme un me gusta y dejarme tus comentarios en la caja de abajo.